folks. The Black Pharaoh's back again to save your souls with music. Hola, soy Lady Majo, o si no me conocen, www.ladymajo.com, y vamos a empezar a hacer una serie de videos sobre cocina mágica. Lo primero que tenemos que aprender a hacer en cocina mágica es pan, porque el pan es la base de la unión de todos los elementos. Se usa harina, que es la tierra, se usa agua, se usa levadura, que es el fermento, y se usa el fuego del horno. Como cuando uno hace cualquier tipo de trabajo mágico, es indispensable que donde vamos a trabajar esté limpio. Entonces les recomiendo que limpien su mesada con alcohol en gel, alcohol o cualquier cosa para asegurarse que no va a haber ningún inconveniente. Otra cosa que es necesaria es prender el horno, porque necesitan del calor del mismo para una parte del proceso. Otra cosa que es importante es tener todo lo que van a usar cerca para que sea más fácil el trabajo. Para hacer un pan básico con harina integral, que a mí me gusta, tenemos harina integral, harina común, porque se necesita, porque si solo con harina integral no liga, levadura, aceite, sal y agua tibia, y un bol grande. Así es como comienza todo lo que vamos a hacer. Otra de las reglas básicas que tenés que tener es la medida. Siempre usar la misma medida para lo que vas a usar, porque si no, no te va a resultar. En este caso vamos a poner 2 tazas de harina integral, y 1 taza de harina común. Es mejor si consiguen la de 3 ceros que la de 4 ceros, pero es la que tengo, así que voy a usar esa. Después le van a poner 2 cucharitas de levadura. Yo uso seca porque es con la que mejor me llevo, pero pueden usar en trozos. Y sal. Yo le pongo mucha sal porque lo uso después con distintas cosas. Mezclan todos los ingredientes secos en una cuchara y van a poner 2 cucharadas de aceite neutro, o sea, común, lo que usamos para las ensaladas. Van a seguir mezclando, que se va a hacer como un granulado. Queda así. Y ahora el agua se va incorporando de a poco. Si no se hace un engrudo, va a ser un super pan y no les va a dar la proporción de la levadura. Como les decía, el pan, además de que tiene que ver con que es la integración de todos los elementos, porque al hacerlo uno está poniendo su propio espíritu, básicamente es una de las primeras cosas que todo wicano tiene que aprender a hacer, porque se hace con harina, y la harina deviene de los granos, y los granos son para trabajar nuestra prosperidad cotidiana. Por lo consiguiente, es una buena cosa que uno puede integrar a su vida cotidiana, hacer sus panes. Cuando hicimos la mezcla, uno, por ejemplo, si quiere le puede poner ajo, le puede poner orégano, los puede saborizar con lo que quiera. Como este es el pan que nosotros usamos para comer, no, por eso no tiene saborizado nada. Cuando ya tienen esta textura, como que ya se hace difícil, no es que siguen poniendo agua, sino que tienen que empezar a amasar, porque ese es el otro secreto del pan, amasar. Entonces van a agarrar, hacer espacio, se dejan igual el agua, pero la van a necesitar. Tiene que tener una textura elástica, que sea maniable.
Entonces ponen un poco más de harina. Ahora van a empezar a amasar. Unas 200 veces tienen que contar y hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar que el pan quede aireado, suave y esponjoso. Entonces van haciendo esto, van juntando la harina que fueron poniendo para que esto no se les seque y lo van en puerta así. Tienen que hacer este trabajo para que no quede duro. Como cuando amasamos plastilina quedan chiquitos, una idea de eso. No puedo ver eso. Esto también lo pueden hacer con sus hijos, con sus sobrinos. Una buena manera de estar juntos en familia. Les tiene que quedar un bollo, como ven es maniable y que es elástico, y lo van a poner en un recipiente y lo van a tapar. Para eso utilizamos el horno, que después lo vamos a usar para otra cosa también, porque el calor del horno lo que va a hacer es que esto levante. Después les voy a seguir mostrando dentro de un tiempo, dentro de unos 30 minutos van a ver que eso tiene que duplicarse. Después lo vamos a desgasificar, poner en el molde donde va a ir al horno y después le sigo contando. Bueno, ahora vamos a gasificar el pan. Como estuvimos trabajando con la mesada y con otras cosas, nuevamente limpiamos con el gel o con lo que sea y vamos a sacar nuestro bol de pan que, como les dije, creció. Para gasificarlo uno tiene que estirarlo nuevamente, amasarlo nuevamente y ya ir dándole la forma que va a tomar el mismo. Voy a utilizar esta porque esto va a volver a crecer, aunque no lo crean. Entonces, lo pueden cortar en porcioncitas, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero esto va acá, lo ponen así y lo van a dejar de vuelta tapado, muy bien tapado, que siga su proceso de elevar y después les voy a contar otros secretos. Última parte del huevo. Siguiente, perdón, el pan. Ya lo tenemos, como ven, siguió levantando. Como a mí no me gusta que queden pálidos, entonces ¿qué hago? Agarro un huevo, pueden ponerle leche también si quieren, lo bato. En este caso a mí me gusta ponerle semillas. Yo pasé por el procesador, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de amapola, y las tengo así, entonces como que quedan más fácil y no quedan los pedacitos, porque por ahí a la gente no le gustan los pedacitos de las semillas de sésamo y ese tipo de cosas. Y acuérdense que todo lo que es semilla acaba de la prosperidad, además de todos los beneficios que tienen en la salud, ¿no? Esto lo pueden hacer con ajo, para la protección, con romero, con lo que tengan ganas. Ya vamos a ir haciendo distintos tipos de panes, porque el pan es algo básico en la alimentación de un huicano. Pincelito, porque si tiran todo el huevo se les va a humedecer el pan y no sirve. Les recomiendo, si tienen que comprar moldes, que compren estos moldes de silicona. Y si no, bueno, le ponen papel de manteca y no se les va a pegar y no van a tener ningún inconveniente en hacer el huevo, hacer el pan. Le pueden cortar, hay gente que le gusta cortarle en pedazos. Yo no le corto porque en general cuando empieza a cocinarse se abre solo y es como más me gusta. Pero bueno. Así que acá tenemos el pan. Y después les voy a mostrar el resultado final del. Que bueno, son en general los que ven las fotos, porque es un poco para
lo que yo pongo para alarmas y ese tipo de otras celebraciones. El consejo, si van a usar estos moldes de silicona, los cuando lo van a sacar se queman mal. Entonces pónganlo sobre algo de metal. Ahora estamos haciendo el fundam para los cookers, pero eso es familiar. Bueno, después les muestro cómo queda el pan. Acá tenemos el pan, vamos a ver. Tenemos que esperar que se enfríe para poder comer. Así que